Muy buenas, damos comienzo a un nuevo programa de Opinión Alternativa y en este caso tenemos como invitado a Adolfo García Ortega. Adolfo García fue concejal del Ayuntamiento de Río Vacia Madrid durante 2 legislaturas, 8 años en concreto, y durante este tiempo las áreas que Adolfo llevaba era salud y consumo, y hubo varios hitos que son más o menos relevantes, muchos más de sus actuaciones, pero en concreto enumero 2 o 3 de cada una de las áreas. En el campo de la salud, en su periodo de gestión de este área, se creó el Centro de Salud para Jóvenes, que fue una iniciativa muy importante, puesto que daba servicio a temas de todo tipo, no solamente salud médica, sino psicológica y otros, específicamente para el mundo de los jóvenes, que tienen siempre problemas de dónde dirigirse con su problemática específica. El Plan Municipal de Salud, que fue un plan generalizado para todo el municipio de Rivas, que él si quiere puede ahora añadir algún dato más, pero fue también una iniciativa importante. Y la Guía Sanitaria Escolar, que también fue un hito importante. En el otro área, en el del consumo, durante su gestión se produjo el paso del cambio de moneda, de la moneda, la peseta, al euro. Eso creó muchísimos problemas porque la gente en general no sabíamos muy bien cómo operar, se modificaron muchísimos precios. Entonces lo que desde ese área se lanzó fue una campaña informativa importante, clarificadora de todo ese traslado de una moneda a la otra. También en ese tiempo se aprobó el primer reglamento guía sobre animales de compañía y se editó un documento importante que se le entregó a todos los vecinos, puesto que la población de animales de compañía en Rivas es muy grande. Entonces era importante el que todos tuvieran la información adecuada. Y la imposición de las hojas de reclamación. Hasta ese momento no había, los comercios no tenían hojas de reclamación oficiales, y fue desde el área de consumo desde donde se implantó este nuevo elemento, que eran las hojas de reclamación, que era una medida de defensa de los consumidores. Después de esto, Adolfo García, cuando acabó su periodo como concejal en el Ayuntamiento de Rivas, se dedicó a montar la asociación sobre la hepatitis C. Era consecución del tratamiento específico gratuito contra la hepatitis C. El eslogan era tratamiento para todos. Y lo consiguieron. Consiguieron el que un tratamiento que estaba valorado, si no recuerdo mal, cerca de los 30.000 euros en aquel momento, o más incluso, consiguieron que fuera asumido por la Seguridad Social y todos aquellos enfermos de hepatitis C pudieran tratarse para sanar su problema, ¿no? Y prácticamente se erradicó la hepatitis C. A no ser que Adolfo quiera añadir algo de la etapa anterior, vamos a empezar por este elemento. Y además vamos a empezar por el tema de la hepatitis C, porque acaba de caer en mis manos un artículo en el que expertos reclaman a Sanidad hacer pruebas de hepatitis C a los nacidos entre 1945 y 1975. No sé si usted tiene información sobre esto. La tengo. Si quiere añadir algo referido a la presentación anterior. Si me permite, sí. Decir que el Centro Joven de Salud se abrió y lo cerró la Comunidad de Madrid. Y no pudimos evitarlo. De hecho, algunos vecinos seguramente que recordarán cómo nos encerramos, la directora del área de la concejalía y yo mismo, en las dependencias de la Consejería de Sanidad durante 3 días para intentar, primero, que se creara el tercer centro de salud, que no estaba todavía creado,
y que no se cerrara el Centro Joven de Salud. Desgraciadamente no se pudo lograr, al final sí se abrió el centro de salud sin profesionales, repartiendo los profesionales que estaban en los otros centros, y del Centro Joven de Salud desgraciadamente nunca más se supo, se cerró y se acabó la atención a los jóvenes en estas condiciones. Evidentemente, la importancia de tener un centro de salud específico para tratar la problemática juvenil, desde luego era importante entonces y sigue siendo importante ahora, que de hecho no se está tratando en ningún sitio, ¿no? Importantísima, claro, importantísima. La iniciativa, que por cierto fue de la Comunidad de Madrid, que nos planteó a diferentes ayuntamientos de la comunidad el que realizáramos una experiencia piloto para desarrollar una iniciativa de este tipo, solamente al final fue Rivas quien aportó los espacios para dotar con personal sanitario y no sanitario y que pudieran dar alternativa a la problemática joven en temas de prevención del consumo de drogas, tema de prevención de embarazos no deseados, educación para la salud, etc. Fue un dispositivo que daba la píldora poscoital, con lo cual impedíamos esos embarazos no deseados. Por resumir mucho, de esos polvos vienen los lodos. Ahora los jóvenes y los adolescentes no tienen educación afectivo-sexual prácticamente, hay un control a los diferentes niveles y se está pagando en las encuestas que dicen cómo ha avanzado pensamiento reaccionario dentro del sector joven, porque no se ha dado esa educación para la salud, no se ha dado y por tanto están desguarnecidos. Yo lo lamento mucho, pero desgraciadamente ocurrió. Y hay un elemento que el Centro de Salud para Jóvenes trataba de ir a la salud mental. Hoy se lamenta todo el mundo de la situación generada en torno a la salud mental y sobre todo en el mundo de los jóvenes. Hay más suicidios que nunca en la historia y es un porcentaje altísimo de las muertes entre jóvenes. Ese tratamiento también se expedía en el Centro de Salud para Jóvenes. Claro, también, pero insisto, si no se hace prevención, si no se hace educación para la salud, los resultados vienen. Es decir, no ocurren milagros, hay que invertir en la educación, hay que invertir en la información y eso permite detectar problemas y prevenir consecuencias no deseadas. En todos los campos, lo que está claro es que no es un gasto, es una inversión cuando hablamos de educación para los jóvenes en las diferentes materias, especialmente en lo que es el consumo de drogas, especialmente en la educación afectiva y sexual, en la prevención de conductas no deseables sobre la convivencia, en prevención de lo que es la educación en valores, en definitiva. Desapareció del currículum escolar y desapareció de las iniciativas que, como esta que compartíamos el Ayuntamiento de Rivas y la Comunidad de Madrid, podíamos haberla desarrollado. Estuvo durante un tiempo y ahora hay que pensar en nuevas fórmulas porque esa, desde luego, no la podemos mantener. Pues luego volvemos sobre este tema porque a mí me interesa especialmente, yo creo que es un tema que no debería abandonarse, luego volvemos sobre ello. Sobre la etapa de la asociación que intentaba atajar la curación, la sanación de los enfermos de hepatitis C. Háblenos sobre ese asunto y una pregunta concreta es la asociación, porque hubo un momento en que yo me acuerdo que algo así como que todos los enfermos de hepatitis C ya estaban tratados y parecía como que la asociación no tenía sentido, pero no es así. La asociación continúa funcionando y de hecho deben ser los que están lanzando esta iniciativa ahora del cribado para nacidos entre 45 y 75. Bueno, ahí es matizable. El mensaje claro es que por primera vez en la historia había un tratamiento contra una enfermedad, que era la hepatitis C, y que tenía un índice de curación altísimo, al principio del 95% y posteriormente, combinando con otros fármacos, el 100%. Y tengo que decir que ha sido una experiencia de éxito absoluto. Es decir, se dieron los tratamientos al 100% de los enfermos, al 100% de los enfermos, diagnosticados, porque la hepatitis C es una enfermedad que, como no tiene síntomas, solamente detectas que tienes el problema cuando ya está en fases muy avanzadas. Si no, en principio,
no sabes si lo tienes o no lo tienes. Cuando estalló esta situación y nos encerramos los enfermos de hepatitis C en un hospital, concretamente fue el 12 de octubre, donde estuvimos encerrados más de 90 días pidiendo algo tan básico como que nos dieran los tratamientos a los pacientes, pues conseguimos crear un estado de movilización general, y digo movilización general en Madrid, en España, y también llegamos al Parlamento Europeo para exigir un derecho básico, que era el derecho a ser curados. La hepatitis C, como sabemos todos, si no se cura, como otras hepatitis, desarrolla un proceso en el hígado dañino que genera y puede generar fibrosis, posteriormente cirrosis y cáncer de hígado. Por tanto, tenía una evolución terrible. Nosotros lo que exigimos era que se le diera el tratamiento y nos encontramos con un problema muy grave, que era que los costes del tratamiento eran tan altos que no se podían dar. No querían dar las administraciones, concretamente el Ministerio de Sanidad en España, porque el laboratorio farmacéutico que tenía el monopolio de ese tratamiento fijó unos precios inasumibles para los sistemas públicos de salud. En España estaba en torno a los 40.000 euros, nunca se supo, porque una de las premisas de su marketing especial era no ser transparentes y por tanto nunca había datos oficiales de cuál era el tratamiento. Claro, si contábamos entonces que pensábamos que había cerca de 600.000 pacientes afectados, lo hacía inasumible, es decir, habría sido más alto incluso que el presupuesto general de sanidad. Luego, posteriormente, se acabó viendo que no eran tantos, en torno a 200.000 personas las que estaban diagnosticadas por hepatitis C. Bien, esa movilización tuvo un éxito, conseguimos generar un estado de opinión formidable para que se nos diera tratamiento a los pacientes. Recuerdo una enorme manifestación que partiendo desde Legazpi llegamos hasta las puertas del Palacio de la Moncloa, más de 100.000 personas gritando tratamiento para todos. Bien, conseguimos que el Ministerio de Sanidad elaborara un plan estratégico de abordaje de la hepatitis C, conseguimos que hubiese un estudio pormenorizado y un censo de cuántos pacientes estábamos infectados y con eso algunas personas entendieron que ya estaba logrado todo. Hubo asociaciones, concretamente la plataforma de afectados por hepatitis C de la Comunidad de Madrid, que dijimos que no era suficiente, que había que dar a todos, no solamente a los enfermos graves y muy graves, sino al 100%, y seguimos en esa lucha. Finalmente, conseguimos que una vez traspasadas las competencias de los tratamientos a las comunidades autónomas, en el caso de Madrid, logramos, que se diera el tratamiento primero a los muy graves, y fuimos bajando hasta que al final se dio el tratamiento a todos los enfermos diagnosticados. E insisto en esto, diagnosticados. ¿Cómo lo conseguimos? Negociando con la Administración a partir de las movilizaciones y llegando a acuerdos para que dejáramos la movilización en la calle y a cambio se nos permitiera la participación en la toma de decisiones junto con los sectores profesionales y la propia Administración. Conseguimos que aumentaran los recursos sanitarios dedicados a la hepatitis C, conseguimos que hubiera más profesionales en los hospitales trabajando en esta área y eso al final pues tuvo una conclusión, que es que se dieron el tratamiento a todos los diagnosticados. Y nos encontramos con un problema, ¿y los enfermos que no están diagnosticados, qué ocurre? Y en ese sentido había y hay porcentajes reducidos, no muy altos, de personas que no saben que están infectadas. Y como no saben que están infectadas, había dos alternativas y las estuvimos estudiando en ese marco general junto ya con el nuevo Ministerio de Sanidad y con las administraciones. Y era una posición que algunos sectores de hepatólogos decían que había que hacer un cribado, es decir, hacerle la prueba a toda la población adulta española, lo cual nos parecía un disparate. Segundo, otro sector que decía que había que hacérselo a una cohorte de edad entre lo que mencionas, las personas nacidas en el año 1945 o 1975, y una tercera posición que es la que obtuvo mayor consenso y que a los asociaciones de pacientes apoyamos, que era establecer una búsqueda activa de los sectores en riesgo, es decir, no hacer una búsqueda indiscriminada, sino a sectores que estén en riesgo. ¿Y qué sectores estaban en riesgo?
hicimos un listado de personas, por ejemplo, consumidores de drogas, tanto inyectadas como esnifadas, hijos de madres con hepatitis C, reclusos en las cárceles, personas infectadas con hepatitis B, personas que venían de otros países con alta prevalencia de infección. Y finalmente también incorporamos personas que hubiesen sido operadas o transfundidas antes de un determinado año, porque en esa época todavía no estaban esas pruebas. Es decir, en vez de hacer una petición generalizada, lo que entendimos, y se aprobó así en el marco del Ministerio junto con las autónomas, que se hiciese ese cribado selectivo. Y eso es lo que planteamos. El decir que se haga a la población general, no, la asociación de pacientes lo descartamos por ineficiente y porque además los costes eran tan altos que los beneficios eran muy pobres con relación a eso. Y hay verdad que hay algún sector de patólogos que insiste lo mismo, pero por parte de todas las administraciones y por parte de pacientes tenemos claro que la fórmula no es esa. ¿Y esa conclusión aprobada se está aplicando? Se está aplicando. El problema que tenemos en España, en la sanidad, es que ya sabemos que las comunidades autónomas informan cuando quieren y informan lo que les da la gana. ¿Qué se hizo desde este órgano de participación? Pedir información a las comunidades autónomas. Bien, pues las comunidades autónomas, unas han contestado y otras no. Y unas han contestado algo que no es verdad. Pues concretamente la Comunidad de Madrid dijo que se lo estaba haciendo y no era verdad. No era verdad. Aducía que había un plan, pero nunca se ha realizado esa sistemática. Nos hemos quedado, por tanto, en ese final con no es 100%, porque nunca lo sabremos, pero que en definitiva hay comunidades autónomas que sí lo han hecho y han acabado y se ha erradicado la enfermedad. Bueno, erradicado es una palabra demasiado técnica que significa 100%. Está prácticamente eliminada, es decir, la hepatitis C ya no es un problema y por tanto si se detectan se dan los tratamientos normalizadamente. Pero es verdad que algunos sectores hay que seguir trabajándolos, concretamente en el campo de los consumidores de drogas, porque evidentemente puede haber y sigue habiendo algún tipo de consumo. Pero el gran número de personas infectadas que no pertenecen a esos sectores, pues no están. Es decir, éxito no total, pero sí avances muy significativos. Bien, luego volvemos con los temas de la sanidad, pero ahora, después de eso, una vez que había bajado la intensidad o la actividad dentro de la asociación anterior, usted se embarca en una nueva iniciativa de asociación que era la Sociedad Civil para la Salud, Socisalud en concreto se llama. Explíquenos un poco los ámbitos que abarca, los objetivos, etcétera. ¿Qué es Socisalud? Bueno, pues a partir de esta experiencia contra la hepatitis C, algunas asociaciones entendíamos que deberíamos continuar con este mismo planteamiento, es decir, desde la colaboración con las administraciones, desde la exigencia firme en la consecución de resultados y que aportábamos una experiencia de éxito que se podría extender a otros sectores sanitarios en principio, aunque luego decidimos que no solamente era nuestro campo, la sanidad en concreto, sino que deberíamos abordar los aspectos que tienen que ver con la salud y sus múltiples relaciones. Cuando hablo de salud, hablo de lo que entiende la Organización Mundial de la Salud, es decir, áreas vinculadas no solamente con la asistencia sanitaria, sino también con el medio ambiente, también con el urbanismo, la atención a los mayores, atención a la infancia, deporte, vivienda, es decir, todo lo que entendemos que influye en el estado de una sociedad vinculado a la salud. Por eso dimos ese salto de hablar de salud y no solamente de sanidad, porque entendíamos que era mucho mejor y porque además nos permitía hablar de cuestiones vinculadas con temas que tienen que ver con la salud, aunque no estrictamente sanitarios. Así que nos planteamos ese objetivo ampliado y luego lo que sí también nos planteamos es que, a diferencia de la etapa anterior en que hablábamos como asociaciones de pacientes, nosotros llegamos a la conclusión de que debíamos hablar desde la ciudadanía, es decir,
de lo que una sociedad democrática y organizada debe plantear a las administraciones y a los otros agentes sociales y políticos. Es decir, ¿qué dice la gente? ¿Qué decimos los ciudadanos y las ciudadanas con diferentes temas? Y voy a poner un ejemplo. Cuando estalló el problema de COVID persistente, todos recordaremos que hablaban los profesionales, lógicamente, las administraciones, hablaban los sanitarios, pero nunca hablaban la ciudadanía. Nadie nos preguntó ni tuvimos cauces para decir si nos parecía bien o mal determinadas medidas o cómo podíamos colaborar desde la sociedad a la consecución de los fines que compartíamos. Entonces, desde ese punto de vista, hemos asumido en esta entidad, Sociedad Civil por la Salud, que los ciudadanos tenemos el derecho a opinar en todos los temas que tienen que ver con la sanidad y sus áreas afines. Porque, en definitiva, no podemos dejar a la mano solamente de los partidos, de los sindicatos o de las asociaciones profesionales lo que tiene que ver con nuestra propia salud. Nosotros también debemos decir, ¿no? Y con conocimiento de causa, debemos opinar. Hay una corriente ahora mismo muy fuerte dentro del ámbito sanitario, es decir, hay que dar voz a los pacientes. Claro, hay que dar voz a los pacientes y a la gente para que opinen sobre temas que están vinculados con sus propias necesidades sanitarias y sociales. Sí, pero a mí me llama la atención, en toda la documentación que he podido revisar, se llaman promotores o socios, el staff que compone o el elenco de profesionales que compone la asociación. Me han parecido muchísimos y me han parecido de una relevancia muy importante y además de ámbitos de todo tipo. Me refiero a sindicatos, partidos políticos, profesionales médicos, enfermería e incluso creo que algunos que tienen que ver con los gobiernos locales, con gobiernos concretos, ¿no? El de la Comunidad de Madrid o el de determinados o otros sitios o determinadas entidades locales. Usted habla de voz, usted dice a nosotros, a la ciudadanía, pero yo no me termina de quedar claro, porque ustedes son staff de la asociación o son ciudadanía. Lo son, todos somos ciudadanía, pero ¿de qué manera es como la ciudadanía puede hablar, puede opinar? Se le hacen encuestas, se le pregunta de qué forma en concreto se puede aplicar, se le puede dar voz a la ciudadanía y se puede aplicar todo esto que ustedes dicen como objetivos. Trabajar en la mejora de los distintos niveles de la salud, plantear mejoras con respecto a la sanidad pública universal, gratuita y de calidad, defender el sistema público de salud, trabajar por la gobernanza. ¿Cómo se puede hacer todo eso? Porque es que tengo un poco sensación de que un grupo iba a decir intelectuales y no de forma despectiva, ni de listos tampoco, de forma, pero sí, nos juntamos y hacemos un análisis muy exhaustivo del tema de la sociedad y decimos, todo esto es lo que habría que cambiar. Pero ahí hay dos elementos que parece que no se contemplan. Primero, la ciudadanía de verdad, los que están a pie de calle y los que esperan año y medio por una operación, o los que piden cita médica y les dan 14 días para atenderle por un catarro, esos no opinan. Y luego, los interlocutores de ustedes, ¿quién son? Porque se pueden encontrar con las puertas cerradas de la Comunidad de Madrid o de cualquier otro gobierno comunitario, o sea, de comunidades o locales, donde están cerradas y no puede entrar. Pues yo puedo cantar todo lo que quiera, pero si no me escuchan desde el otro lado, pues todo eso, ¿cómo lo atajan? Es demasiado lo que estoy preguntando. Pero bueno, un poco por dar respuesta a lo que ha comentado, cuando decimos dar respuestas desde la ciudadanía, no es preguntando uno a uno. No, la idea, por principio, no lo hemos contemplado en la encuesta. Lo que sí planteamos es que la salud y la sanidad en concreto se puede abordar desde los intereses de los profesionales, que son muy legítimos. Sí. Es decir, aumentos de sueldo, aumento de los presupuestos, etcétera, desde el punto de vista profesional, tanto de la atención primaria, los hospitales y demás. O la organización del propio sistema, ¿no? Si es bueno este modelo de atención primaria, es bueno este modelo de urgencias. Nosotros decimos que es muy respetable y, por supuesto, estamos encantados y colaboramos con los sindicatos. Pero la pregunta que nosotros respondemos es, ¿y desde el punto de vista de la ciudadanía? Es decir, nos parece bien
que haya, por ejemplo, una especialidad de urgencias o no? Pues eso, decimos, es un tema profesional. ¿Qué queremos de la ciudadanía? Que funcionen bien las urgencias, que no exista este caos que ahora mismo existe. Y desde las movilizaciones que hubo de los profesionales seguimos diciendo, sí, pero habéis conseguido un aumento de sueldo, pero la sanidad sigue igual. Entonces, nosotros lo que decimos es que hay que abordar los problemas que afectan a la gente. Y claro, no es fácil, pero para eso tenemos claro primero una cosa, que además lo aplicamos cuando estábamos con los temas de la hepatitis C. Rigor en las propuestas, es decir, nosotros no pretendemos elaborar hojas de reivindicaciones, no planteamos desde esto falta, pues pedimos determinadas medidas, ¿no? Nosotros, como esquema de funcionamiento, ante todas las propuestas, planteamos primero un diagnóstico de situación y propuestas de mejora en segunda parte. Es decir, tema de la atención primaria, estudiemos cómo está la atención primaria. Hemos estado un año estudiando porque el sistema de trabajo era un grupo de trabajo de profesionales y usuarios que se reúnen, debaten, elaboran borradores de documentos, se consensúan y se establece al final una propuesta a partir de esa realidad concreta para qué elementos deben cambiar. Y cuando decimos elementos que deben cambiar, no lo planteamos únicamente como una reivindicación de mejoras parciales, sino que intentamos, y lo hemos hecho en algunos casos, una revisión profunda de la situación para decir, ¿esta es la realidad que ahora mismo tenemos o esta organización corresponde a etapas anteriores? Luego hablaremos más en concreto si le parece, pero en definitiva la respuesta es, nosotros nos planteamos elaborar propuestas rigurosas, por tanto no son documentos cortos, son documentos de 40 a 50 páginas donde abordamos toda la problemática que a lo largo de ese periodo de tiempo, de ese año, hemos podido abordar. Segundo, la participación de la ciudadanía en los debates, sí, la tenemos organizada, pero nunca es fácil y nunca puede ser suficiente, en cuanto que forman parte de esos grupos de trabajo para plantearnos tener una propuesta en condiciones. Siguiente elemento que hemos hecho ha sido en jornadas abiertas a gente, la hemos divulgado, con mejor o peor fortuna. Y en tercer lugar, y ahora estamos en ello, lo que hemos hecho ha sido que esos documentos que hemos elaborado se los hemos pasado a diferentes entidades de todo tipo, sociales, profesionales, sanitarias, no sanitarias, para que después de su lectura lo avalen y, por tanto, apoyen las propuestas. Y en este sentido, pues los documentos que ahora mismo tenemos elaborados desde Sociedad Civil por la Salud lo avalan, total, 32 entidades, muy dispares, desde partidos políticos, desde sindicatos, desde la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, colegios profesionales, en definitiva, lo que es el entramado social. Por cierto, y se me olvidaba, y yo creo que es importante, también la propia universidad. La Universidad Complutense, a través de la Facultad de Educación, ha avalado uno de los documentos que es el de Escuela Saludable. Y finalmente, si no se me olvida algún tema más de lo que ha planteado, ¿qué ocurre con la administración? Claro, ese es el gran caballo de batalla. Nosotros tenemos de todas maneras una premisa... Perdona, antes de entrar a la administración, que ahora te pregunto, una cuestión que había planteado, y es cómo participan en la elaboración, primero en el diagnóstico de la problemática y luego en la elaboración de esos documentos. Estoy pensando no solamente en enfermos de COVID, por ejemplo, o en mayores que tienen ese mismo problema, o usuarios de la atención primaria, las escuelas, las AMPAs, el alumnado mismo, puesto que ustedes también se dirigen a los centros de educación, o incluso las plataformas de defensa de la sanidad pública que ya tienen el diagnóstico. Yo tengo referencia de lo que existe aquí en esta ciudad, ¿no? Yo sé que hay una plataforma en concreto que debe agrupar 160 o 180 socios activos que hacen un análisis diario de si hay médico de salud, qué médicos se atienden y cuáles no atienden, a cuántos enfermos se atienden, diario, y que va haciendo un estadillo. Quiero decir que esa gente está trabajando a pie de calle. Esos sí tienen el diagnóstico concreto, porque es que lo analizan diariamente.
Quiero decir que toda esa gente, ¿cómo participa? Porque es distinto el decir, ese grupo que usted nos decía ha elaborado los documentos y luego le llego a la plataforma de sanidad de esta ciudad o de otra y le digo, aquí está, aprobármelo. Y me imagino que esto se cogerá en un rebote que no sé cuánto. Y si aquí quién me ha preguntado, digo yo, ¿no? Pues mira, la respuesta es, cuando empezamos los grupos y permanentemente nos hemos puesto en contacto, en la medida de nuestras posibilidades, que no son muchas, contacto con diferentes entidades y concretamente a lo que mencionas se planteó que colaboraran y la respuesta fue que no. ¿Por qué? Porque tenemos un planteamiento muy claro que no tiene que ver con la sanidad, sino un planteamiento de partida, que es nosotros entendemos que tiene que haber pluralidad en los planteamientos ideológicos. Es decir, no somos un grupo que tenga un perfil ideológico determinado. Están en nuestros órganos de colaboración, que es en este caso de lo que es los profesionales, lo que llamamos el comité de expertos, personalidades de todo, por supuesto, de todo el ámbito profesional, y nos hemos preguntado de qué partidos son. Y en el comité institucional, que para nosotros es muy importante, pues refleja esa pluralidad, están desde personas vinculadas al Madrid o al Partido Socialista hasta el Partido Popular. Y desde campos, personas que han estado en la administración sanitaria, que han sido ex viceconsejeros, por ejemplo, de Sanidad, concretamente en la época que estaba Ciudadanos, o el Mundo Val, que también forma parte, o sectores que están vinculados a las administraciones públicas de la derecha. Y entendemos que no nos conviene, porque no sería positivo, por muchas cuestiones, discriminar, sino que somos plurales. Y esa pluralidad hay sectores, personas que no lo ven bien, que entienden que no, que con eso no quieren colaborar, que si está fulanito ellos no están. Y eso es lo que nos respondieron. Por tanto, desde esa pluralidad nosotros lo tenemos claro. Y después, nosotros no es tanto, insisto en lo mismo, no se trata de descubrir las carencias que hay que hacerlo, sino qué alternativas se dan a esas carencias. Vale, pues entramos ahí. Yo no... quiero decir que por lo que sé, pues podríamos debatir en ese tema, pero no es mi papel aquí. Por tanto, entramos exactamente en eso. Ustedes se plantean, ¿hay que cambiar el modelo de atención primaria o hay que desarrollar el modelo que no se llegó a terminar? Aquí yo entiendo que es donde va a entrar también el otro interlocutor, que son los poderes públicos que tienen que abrir la puerta y apostar por ello. Entonces, plantéenos cuál es el modelo de atención primaria que ustedes plantean. Pues el modelo de atención primaria que planteamos es que hay que adecuar, coincidiendo con las bases, es decir, nosotros en España tenemos un modelo formidable de sanidad pública, un modelo de atención universal, generalizada, y por tanto yo creo que es un ejemplo que se puede perfectamente exportar a otros países, pero es un modelo que está teniendo problemas yo creo que de dos tipos. Uno, problemas de financiación, problemas de creerse el modelo, y dos, otro problema que es el problema de adaptación a las nuevas realidades. Claro, cuando hablamos de un modelo, es un modelo de atención primaria, luego hay que concretar en las diferentes comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias de su desarrollo. Por lo tanto, el modelo de atención primaria que nosotros decimos que es válido es el modelo actual. Pero a la hora de concretar en cuestiones tan importantes como la financiación, hay una premisa. Si no se aumentan los presupuestos, si no se aumentan los recursos, es imposible que funcione. Por tanto, entendemos que hay que dotar económicamente, no solamente para las necesidades actuales, sino también para las necesidades que planteamos, y luego las comentaremos sobre otros documentos, que están vinculados a cuál debe ser el papel de los centros de salud en conseguir esas cuotas de bienestar, no solamente en la atención sanitaria directa, sino en la promoción y la prevención para los sectores como la infancia y los mayores en las áreas, en los barrios concretos. Entonces, primera cuestión, financiación. Todos sabemos, y nosotros también lo decimos, que la Comunidad de Madrid está absolutamente infradotando a la atención primaria y que si no se aborda y se aumenta extraordinariamente los recursos, no se puede funcionar. Por tanto, hay una cuestión previa. Ahora bien, después de eso tenemos también un problema de descrédito de la atención primaria.
Descrédito a dos niveles. Descrédito, por una parte, de los profesionales que no quieren venir a la atención primaria y descrédito de la ciudadanía que entiende que no se está dando respuestas a las necesidades de la gente. Y sobre eso hay que intervenir también. Es decir, no consiste únicamente en decir, bueno, pues vamos a buscar que haya más médicos y contratar más médicos. No, no solamente ese es un problema, sino que hay que cambiar el modelo porque no hay más médicos, no hay mucho más médicos que puedan quedarse y que quieran quedarse en la atención primaria. Hay un problema real y nosotros lo que planteamos es que hay que fortalecer la atención primaria para que dé realmente respuestas. ¿Y a través de qué mecanismos? De muchos, por eso no lo voy a contar todo, pero hay algunos que no aparecen en otros sitios. Nosotros decimos, el papel de la enfermería es fundamental, el papel de la enfermería es relevante y hay que darle el peso específico que tiene. Los horarios hay que dedicarse a estudiarlos y generar alternativas, porque el modelo actual de mañana y tarde tampoco funciona. La gente no quiere trabajar todas las tardes y eso es una realidad que hay que abordar. Tercero, las nuevas tecnologías nos permiten abordar también la relación médico-enfermo de distinta manera y completando y apoyando. El tema de los salarios de los profesionales también. La coordinación de la atención primaria y la atención especializada también. Quiero decir que hay un conjunto, un largo índice de temas que hay que abordar y que hay que abordarlas en su complejidad para dar respuesta. Porque si no, nos engañaríamos, y nosotros de luego no estamos en esa línea, de pensar que únicamente se trata de que pongan los médicos que antes estaban y ahora no están. Eso nos parece que es muy reduccionista y que no está satisfacción a las necesidades actuales. El descrédito de la atención primaria y de la sanidad pública en general, ¿ustedes creen que es intencionado? Nosotros, si me preguntas como Adolfo, te puedo dar como tal, somos críticos, evidentemente. Pero claro, en la posición que nosotros tenemos, y tengo que decir, y responder qué ocurre con la administración, en este momento nosotros nos hemos reunido ya con los diferentes sectores de la administración. Concretamente, tuvimos una reunión con la Gerencia de Atención Primaria, el equipo de la Gerencia de Atención Primaria y una representación de Sociesalud. Y estuvimos discutiendo este documento. Y les pareció muy interesante. Por tanto, no digo que, y no soy, en fin, no quiero echar las campanas al vuelo, lo que digo es que hay sectores de la administración que entienden que por aquí se puede avanzar, porque se dan propuestas que pueden ser muy válidas si se quiere tener una atención primaria de calidad. Y en lo que es lo político y la intencionalidad de las altas esferas, ahí yo no voy a entrar porque no debo entrar. ¿Tienen ustedes datos es redundante la pregunta, pero ¿tienen ustedes datos de cuál es el presupuesto en sanidad de la Comunidad de Madrid que va a parar a la sanidad pública y cuál a la sanidad privada en todos sus aspectos? Yo ahora mismo aquí no lo tengo. Pero sí, debe andar. Sí, lo hemos visto y es evidente y está bien que lo destaque porque claro, todas las propuestas que nosotros hacemos parten de la realidad y es que hace falta dotar de más medios y por tanto sería hacer un brindis al sol pensar que sin aumento importante, hay un dato que sí todo el mundo lo conocemos, la Comunidad de Madrid es la comunidad que menos invierte en sanidad de toda España. Esa es una realidad que no admite ninguna interpretación, es una realidad y los datos y todos los años aparecen reflejados ahí. La casuística no es más que eso, casuística, pero yo puedo hablar de mi propio caso particular, el mío, que es casuística. A mí tengo que hacerme una prueba médica y me dicen que me tarda 20 meses desde el centro de citas. Y entonces les digo que voy a reclamar porque además mi prueba era prioritaria, urgente o como lo pongan los médicos. Y me dice, no haga usted ninguna reclamación porque, me lo dicen desde el mismo centro de citas, porque en un par de días le van a llamar. Y me llaman, ciertamente, al tercero o al cuarto día me llaman. Y me dicen, si usted quiere irse a X, un hospital de Quirón en concreto, la semana que viene se hace la prueba. Sí, y yo conozco esas situaciones. Y el caso el que digo es mío y por eso yo avalo la verdad. Pero ese caso en concreto conozco miles. Entonces quiere decir que todos los recursos públicos, o muchos, se están desviando a la sanidad privada. O quiere que ustedes no se pronunciarán o no, o sí, pero lo cierto es que eso es lo que está ocurriendo. Sobre este tema en concreto,
una de las propuestas que ustedes hacen es cómo incorporar las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, las TIC. Mi pregunta es, ¿se impondrá la atención telemática? No, no tiene por qué. La utilización de los medios son recursos. Si alguien se lo ha planteado como una alternativa a la atención personalizada, es absurdo. Pero de la misma manera que se utiliza el teléfono, y está bien que se utilice el teléfono para llamar, preguntar a un paciente qué tal está y hacer un seguimiento, pues también ha llegado el momento de utilizar los medios telemáticos para tener la mayor capacidad de contacto con las personas. Es cuestión de que el profesional valore cuál es su mejor herramienta y, de acuerdo con el paciente, sea utilizada. Pero insisto, es que ya se utilizan, y es que no solamente es cuestión de ir a ver al médico, sino que el médico junto con el paciente tienen que tener niveles de colaboración a través de los medios tecnológicos que son los del día a día. Es decir, que no es ningún problema. Ahora, hay que saberlos utilizar y bien utilizar, ¿no? Otra cuestión es si lo que pensamos es que, como decía, es que ahora vamos a sustituir al médico y vamos a poner pantallas de plasma. No, evidentemente que eso no es. Supongo, bueno, ya veremos dónde llegamos, pero, yo sí que me hago una pregunta que creo que me la hago a mí mismo, pertinente, ¿no? Y es, ¿algún profesional puede competir con el tremendo conocimiento acumulado de la inteligencia artificial para tratar cualquier enfermedad o incluso intervenciones quirúrgicas, etcétera? ¿Cuántas veces hemos visto en reportajes y demás intervenciones que se hacen desde Houston y se hacen al hospital de la Moncloa o a otro, y se están haciendo desde ahí las intervenciones? Se hacen con robot o se hacen intervenciones de cráneo o de carácter que sea. La cuestión es en concreto es de que las nuevas tecnologías, y en concreto la inteligencia artificial, puede acumular todo el conocimiento generado hasta el momento sobre determinadas cosas, sobre determinadas enfermedades, sobre todo el organismo humano. Yo entiendo que no hay ningún profesional que pueda tener en la cabeza ni una milésima parte de todo eso. Por tanto, se supone que puede llegar el momento en que una máquina puede hacer un diagnóstico mucho más certero que un profesional físico. ¿Puede ser? Ya es una lucubración teórica, pero le voy a contestar. Mira, la mejor herramienta, decía Gregorio Marañón, para atender a un paciente es la silla. Ya. Es sentarse a su lado y escucharle y verle. Todos los diagnósticos se basan primero en el conocimiento directo y luego la batería de pruebas. Pero esas baterías hay que interpretarlas. Y todas las herramientas tecnológicas que se disponen están al servicio de un conocimiento directo de la enfermedad. Yo no tengo tampoco, sinceramente, la respuesta a esa pregunta. Lo que sí entiendo es que hay que integrar todos los nuevos avances tecnológicos en su contexto y sin dejarse presionar por la industria farmacéutica y la industria tecnológica, que cada 2x3 insiste en que hay que comprar la última tecnología que aparece en el mercado porque sería lo fundamental. Y sobre eso tengo un anecdotario muy rico sobre cómo hacemos gasto en la Comunidad de Madrid en aparatos de última generación y no se dotan servicios más básicos de los que no disponen hospitales medios, por ejemplo. Y eso sí que es un problema porque se establecen entonces diferencias entre hospitales y hospitales en función de su potencial cuando no se han generalizado los recursos a todos igual. Muy bien, hablamos de otra de las áreas que ustedes desde su asociación atienden o pretenden atender, y es el envejecimiento general de la población y los nuevos retos. Pues es un tema apasionante. La verdad es que los que ya estamos entrando en esa edad nos lo planteamos como algo bueno que nos ha tocado, pero yo creo que en definitiva todos envejecemos y por lo tanto es un debate social que no solamente se corresponde a las personas de edad avanzada, sino que qué modelo queremos sobre la atención a las personas mayores, ¿no? Y sobre eso a mí me ha tocado, he tenido la suerte de poder asistir a debates de profesionales de alto nivel, geriatras, gerontólogos,
especialistas en la materia y he aprendido mucho, porque claro, todos estos temas, pues previamente yo no tenía conocimiento ni la información. Y he ido aprendiendo, insisto, sobre la marcha, elementos que es importante y quiero resaltar. Hay un nuevo modelo, nosotros planteamos un nuevo modelo de atención a las personas mayores con necesidades complejas. Y ese nuevo modelo significa que hay que cambiar los paradigmas de muchas cuestiones que dábamos por hecho, ¿no? Partiendo de una premisa, el sujeto de la acción es la persona mayor y el sujeto activo. No se puede seguir haciendo políticas de mayores sin la participación de los mayores. Por tanto, lo primero que hay que saber es qué opinan las personas mayores, qué quieren las personas mayores. Y nosotros nos hemos adelantado a decir, ¿qué es lo que quieren las personas mayores? Entendemos que hay un consenso general, envejecer con dignidad en su comunidad. Es decir, seguir viviendo, no en el piso concreto, que a lo mejor sí, pero no tendría por qué ser concreto, sino donde toda la vida ha estado viviendo, en condiciones, con apoyos sociosanitarios, con servicios, por tanto, adaptados a su realidad. Y desde esa primera premisa, todo el sistema hay que organizarlo en función de eso. Y eso significaría, por tanto, que hay que preguntar, como digo, que hay que eliminar los estereotipos, que hay que eliminar los edadismos, que hay que eliminar el café para todos de tal manera que no se entienda cuáles son las realidades concretas de las personas mayores. En definitiva, que hay que hacer un nuevo modelo sobre el que tiene que gravitar la estructura de servicios sociales y los servicios sanitarios. Y tengo que decir, para terminar, sobre eso está empezando a establecerse un gran consenso de que es una realidad que hay que ir asumiendo y no he encontrado circunstancias que lo cuestionen. Otra cuestión son elementos presupuestarios y demás. Pero que este es el modelo sobre el que hay que trabajar, yo creo que está absolutamente generalizado. Suena duro, supongo, pero la conclusión es de que los almacenes de viejos ha pasado a otra época, ¿no? Me refiero, está superado. A ver, la idea de la residencia es una idea que está quedado obsoleta, evidentemente, pero por muchas cuestiones, porque no funciona, porque nadie las quiere y porque hay alternativas mejores que la residencia. ¿Y cuáles son esas alternativas? Establecer un itinerario en función de las necesidades de la persona mayor. Una persona mayor que en un momento determinado lo único que puede necesitar es un apoyo en casa, o lo único que puede necesitar es una asistencia, o tener un centro de día, o tener un piso tutelado. Es decir, hay un continuo de recursos que se deben poner al servicio y a la voluntad de la persona mayor para que en cada momento lo aproveche. La residencia como tal no es un modelo, es un modelo que ha sido, bueno, ya denostado por todo el mundo, porque ni siquiera en las necesidades personas que necesitan estar en residencia puede funcionar. Ahora optamos, y Sociedad opta por las unidades convivenciales, es decir, ámbitos de convivencia de 10-15 personas. La idea de una residencia de 150 o 200 personas es una cosa obsoleta totalmente y nada aconsejable. ¿Qué hay que hacer? Establecer los mecanismos para ir transformando eso que tenemos en España y porque el sistema necesita unos cambios de raíz. Yo soy optimista porque entiendo que también de la derecha se entiende que esto no puede ser, de hecho no funciona. Y tarde o temprano, al final, hasta los propios sectores que siguen defendiendo ese modelo van a entender que no es factible, porque ya hay países que lo están haciendo, es decir, esto no es algún invento. Pero quiero decir que nosotros en España ahora mismo estamos empezando el debate sobre qué hacer, ¿no? Y cómo hacer para que tengamos un modelo real de atención a las personas mayores, que, como he dicho antes, somos todos. Lo más brevemente posible. ¿Qué entienden por escuela saludable y hasta dónde está llegando lo del COVID persistente? Estamos casi fuera de tiempo, lo digo por... Pues mira, escuela saludable a nosotros nos parece fundamental, y claro, a mí en particular, porque como he sido enseñante toda mi vida, pues es un tema que me interesa muchísimo. Escuela saludable entendemos
que debe plantearse primero desde el punto de vista de los espacios. Es decir, la escuela tiene que tener unos espacios adecuados, agradables, suficientes, atractivos, no solamente en lo que es la configuración de los espacios, es decir, los tabiques, las aulas, etcétera, sino la utilización de los materiales, los colores y demás. No solamente también los ámbitos donde se dan las clases, sino también los espacios compartidos, los pasillos, los patios de recreo. Porque entendemos que es muy, muy importante que ese espacio sea atractivo, agradable y beneficioso para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Segundo, la formación, el currículum. El currículum tiene que incorporar elementos básicos de educación para la salud. Tercero, tiene que plantearse un tipo de enseñanza-aprendizaje basado en los últimos conocimientos y experiencias. La educación emocional es fundamental incorporarlo al currículum. Lo que antes llamamos áreas transversales, educación para la salud, para el consumo, prevención del consumo de drogas, tiene que estar formando parte. Y luego, para nosotros es muy importante también todo lo que tiene que ver con el comedor escolar y la alimentación, por su doble vertiente, por su elemento de derecho social, es decir, todos los niños y niñas deben tener garantizado la comida con carácter gratuito, de tanto desayuno como comida en los centros escolares sostenidos con fondos públicos. Y también tiene que ser un elemento educativo que previena los trastornos de la alimentación y que dé una alimentación saludable, en definitiva, unos servicios a los chavales que están en los centros escolares, en educación infantil y en primaria, y con carácter para estudiar y voluntario en los institutos. Dos palabras sobre el COVID persistente y luego le hago 3 o 4 preguntas que se han quedado colgadas. Estamos ya fuera de tiempo, pero vamos, sobre el COVID persistente nosotros tenemos, esto es muy sencillo, 4 temas que hemos planteado y que estamos pendientes de respuesta por parte del Ministerio de Sanidad. Tiene que elaborarse un plan estratégico de abordaje de COVID persistente. Segundo lugar, tiene que crearse un observatorio de COVID persistente para poderlo estudiar, igual que se hizo con la hepatitis C, donde están representadas las asociaciones de pacientes, los profesionales y la administración. Tercero, tenemos que tener un censo de personas infectadas por COVID persistente que ahora mismo no se dispone. Y cuarto, hay que organizar unos tratamientos interdisciplinares y, por tanto, que dé respuestas a la casuística tan diversa de los enfermos de COVID persistente. Vale, evidentemente todos los temas que hemos tocado son para desarrollar casi un programa entero. Entonces, le invito a que venga otra vez al programa. Pero hay algunas cosas que a mí me quedan un poco en el aire. Yo creo que se insiste poco sobre la intencionalidad de privatizar la sanidad pública. Me parece que se insiste poco, pero son observaciones que yo hago. Me corrige usted si quiere. No se habla nada de la objeción de los profesionales en la sanidad. Los profesionales son funcionarios públicos y hay un reglamento de funcionarios públicos. El que no esté de acuerdo con ese reglamento, que no se presente. Pero eso de que dentro de los hospitales hay alguien que diga que él o ella no practican abortos o que no atienden la eutanasia, me parece que está en contra del propio reglamento del funcionariado. Me corrige si quiere. Y otro tema es el tema de la religión dentro de los hospitales, donde hay capillas, donde están los sacerdotes por allí, quieras o no quieras, o están en el ejército o están en la universidad, están dentro de las universidades. De eso tampoco se toca nada. Si quiere comentar algo sobre esto, y si no, lo dejamos para el próximo programa, como vea. Depende del tiempo, pero vamos, básicamente nosotros lo que hemos hecho y estamos haciendo es seleccionar problemas graves, serios, que además requieren respuestas ya. Procuramos huir de los debates de confrontación ideológica, si no son relevantes, ¿no? Y algunos de los que has mencionado lo es. Pero en definitiva, por poner un ejemplo, nosotros nos interesamos, por ejemplo, más qué está pasando con las urgencias en la Comunidad de Madrid que sobre el tema de la objeción de los profesionales. Un poco por la verdad. ¿Por qué? Porque el problema de la urgencia es un problema que o actuamos con rapidez y tenemos claro que hay que modificarlo, o si no, miles, y ahora mismo lo estamos viendo, ¿no? Millones de personas están afectadas por un mal funcionamiento. Lo otro no digo que no sea importante, pero nosotros hemos decidido ir a los temas, digamos, de más grosor y menos a los temas ideológicos.
Yo, en concreto ese que usted hace mención, no me parece que sea un problema ideológico, me parece que es un problema de negligencia en la atención. Alguien quiere abortar y tiene derecho, por derecho, a hacerlo. Entonces, que resulta que haya un hospital que no haya nadie, o que se preste, o que haya muy pocos, o incluso que haya consignas con respecto al tema, pero no entramos ahí. Mi papel ahora mismo no es opinar. Si quiere añadir algo a los que nos vean ahora o mañana cuando se puedan descargar el podcast, y si quiere dirigirse a ellos, a nuestros escuchantes o videntes. Bueno, no hemos mencionado algo que comentaba al principio, que el tema de la financiación. Financiación cero. Sí. No tenemos ninguna Sí, financiación. cierto, que yo lo tenía anotado. ¿Y en qué está basado esto? Pues en el voluntariado. Los profesionales, cerca de 60 profesionales que están trabajando con nosotros, por supuesto que colaboración absolutamente desinteresada. Las personas que formamos parte son los directivos de la entidad, pues lo mismo, y eso sí es algo que nos parece, pues claro, al final los gastos que tenemos pues los sufragamos con nuestro propio dinero, de bolsillo. Pero vamos, que eso no nos ha impedido trabajar durante estos 2 años, y entendemos que vamos a seguir en ello. Y claro, hay una dificultad que nos parece, y lo han mencionado, y es cómo llegar a la ciudadanía en un sentido amplio, no personas concretas que vienen en calidad de expertos o vienen en calidad de usuarios, sino cómo llegar, ¿no? Tenemos alguna experiencia de grupos de trabajo y de debate, pero claro que nos gustaría tener, por ejemplo, acceso a una reunión masiva de vecinos, hablar con entidades que están en otros campos y tal, pero vamos a intentar llegar, pero es un déficit que evidentemente tenemos en este momento. Muy bien, pues muchas gracias, Adolfo García, y le invitamos a que vuelva otro día. Muchas gracias, Gracias. Juan Manuel. Gracias.